Hola, el video de hoy trata sobre el ciclo biogeoquímico del carbono. Primero vamos a hablar sobre los ciclos biogeoquímicos. Este término deriva del movimiento cíclico de los elementos que forman los organismos biológicos y el ambiente geológico, que intervienen en un cambio químico. Gracias a los ciclos biogeoquímicos, los elementos se encuentran disponibles para ser usados una y otra vez por otros organismos. Sin estos ciclos, los seres vivos se extinguirían, por eso son muy importantes. El agua, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y otros elementos recorren estos ciclos, conectando los componentes vivos y no vivos de la Tierra. La Tierra es un sistema cerrado donde no entra ni sale materia. Las sustancias utilizadas por los organismos no se pierden. Por lo tanto, casi siempre la materia se reutiliza y a menudo circula varias veces, tanto dentro de los ecosistemas como fuera de ellos. Existen varios tipos de ciclos biogeoquímicos, como el del fósforo y el del azufre, que son de tipo sedimentario, es decir, que los nutrientes circulan principalmente en la corteza terrestre, y del carbono, nitrógeno y oxígeno, que son de tipo gaseoso, en los cuales los nutrientes circulan principalmente entre la atmósfera y los organismos vivos. Para el caso particular del ciclo del agua o hidrológico, esta circula entre el océano, la atmósfera, la tierra y los organismos vivos. El carbono. El carbono es parte fundamental y soporte de los organismos vivos, porque proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos, lípidos y otras moléculas esenciales para la vida contienen carbono. El ciclo del carbono es un ciclo biogeoquímico donde el carbono sufre distintas transformaciones a lo largo del tiempo. Este ciclo juega un papel importante en la regulación del clima del planeta. Este elemento se encuentra depositado en todas las esferas del sistema global en diferentes formas. En la atmósfera como dióxido de carbono, metano y otros componentes. En la hidrosfera en forma de dióxido de carbono disuelto en el agua. En la litosfera, en las rocas y en depósitos de carbono, petróleo y gas. En la biosfera, en los carbohidratos, en la antropósfera y en diferentes formas en los objetos creados por la sociedad. El ciclo del carbono. El carbono se encuentra en la atmósfera como dióxido de carbono gaseoso. Las plantas toman el dióxido de carbono directamente del medio donde viven y con él fabrican carbohidratos y algunos lípidos durante la fotosíntesis. Al alimentarse de plantas, los animales ingieren los compuestos complejos elaborados a partir de dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono regresa a la atmósfera a través de la respiración de los seres vivos, por desintegración bacteriana o como residuo de las combustiones. Desde 1750, la concentración de CO2 ha aumentado de manera significativa. Aquí se muestra un gráfico de la concentración detectada de metros de hielo en Loudoun, Antártida. El CO2 proviene de varias fuentes, por ejemplo, las plantas absorben el dióxido de carbono para la madera, las ramas y hojas, luego las liberan a la atmósfera. Cuando las hojas caen o el árbol muere, la preocupación actual es que hay combustible fósil que está siendo insertado en la atmósfera en concentraciones enormes de CO2. A una tasa tan acelerada que es más alta de lo que el sistema climático puede tolerar o adaptarse. ¿Cuál es la importancia del carbono? El carbono es muy importante para la vida, porque todo está constituido por carbono. Sin él no habría vida y no hubiera sido posible la formación de moléculas, ya que es el único de los elementos químicos capaz de enlazarse consigo mismo formando cadenas, de lo que da origen a toda la química orgánica y constituye la base de la vida. Es capaz de enlazarse con átomos pequeños, como por ejemplo con el oxígeno, vital para el crecimiento de las plantas. Con el hidrógeno forma numerosos compuestos llamados hidrocarburos. Estos son esenciales para la industria y el transporte en la forma de combustibles fósiles. Combinando con oxígeno e hidrógeno forma gran variedad de compuestos, como por ejemplo los ácidos grasos, esenciales para la vida, y los esteres que dan sabor a las frutas. Además también
forma parte de la energía producida por el Sol. Entonces, en conclusión, podríamos decir que el carbono es esencial para que haya vida, porque simplemente sin este elemento no existiría la Tierra y por consiguiente no existiría ningún ser vivo. Muchas gracias.